días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos encontramos en la recta final de esta grandiosa trilogía. Bienvenidos a Desinformados. El día de hoy, como capítulo final y cierre, hablaremos sobre los puntos del Acuerdo de Paz de 2016, pasando por su historia, cómo se formó, datos curiosos y, lo más importante, las conclusiones de este Acuerdo de Paz. Hoy nos acompañan Daniel, soy un estudiante de Derecho. Yo soy Lucía y soy una analista. Mucho gusto, soy Juan David Guevara, soy analista también, pero me encargo más que todo en temas territoriales, agrarios y drogas ilícitas. Gracias a todos, mi nombre es Gabriela y yo soy un estudiante de ingeniería. Mi nombre es Samir Soler Vanegas Cárdenas y yo soy analista y experto en temas de verdad y justicia. Buenas tardes a todos, yo soy Juan Diego Murillo, en este caso soy estudiante, futuro sociólogo y comunicador social. En este podcast sobre el rol de tomar el tema de la conciencia social. y quien les habla, su narrador y moderador, Sebastián. Lo primero que quiero decir que es muy importante es que hay que ver la magnitud de este conflicto armado y lo que lo que ha conllevado y lo que también ha llevado por encima. Muchas personas muertas, múltiples casualidades, muchos eventos completamente desastrosos. A razón del surgimiento de este acuerdo de paz, realmente es un paso hacia adelante a la hora de tener que buscar una resolución del conflicto que como todos como colombianos estamos viviendo en este momento y que debe tener un enfoque en derechos que ante todo no discrimine, sea adecuadamente territorial para la reparación de todas las víctimas y que sea conforme a la verdad y la justicia. ¿Analistas? Sí, sigue analizado, lo estoy esperando. Menos mal íbamos a leer. Sorry. Bueno, ya. Bueno, así es. Obviamente, digamos que la paz, de hecho en la Constitución está establecido en el artículo 22 que pues es un derecho y obviamente eso es deber cumplirlo. Y pues digamos la implementación de estos acuerdos digamos que influye directamente a la ampliación y la profundización de la misma democracia. Ok, ahora vamos a abordar el primer punto de este podcast. Y es que con los analistas vamos a ver cuál es el objetivo de la reforma rural integral y por qué pues, se considera una transformación estructural. Listo, entonces el primer punto es la transformación estructural del campo. Lo que tratamos en este momento es hacer que literalmente haya una unión y cerrar las brechas que existen entre la ciudad y el campo para toda la gente en el aspecto rural. La idea es otorgarles bienestar y un buen vivir a todas estas personas a partir de un desarrollo que sea social y equitativo para todas ellas. Es por eso que el RRI, es decir, la Reforma Rural Integral de la que estabas hablando, es tan importante. Para las FARC, esa es una transformación que ayuda a solucionar las causas históricas del conflicto. La cuestión no resulta de la propiedad sobre las tierras que toca devolverle pues a los campesinos. Ok, comprendiendo esto, estamos aquí tocando el tema de la desigualdad que viene del campo y esto es literalmente el origen donde surgió el conflicto armado en Colombia. Por eso es tan importante este primer punto en el acuerdo de paz. Hablamos, y es muy importante aclarar aquí, el tema de que Colombia tiene uno de los índices de concentración de tierra más altos del mundo, tiene un GNI de un 0,89 más o menos en el tema de propiedad rural. Por esto, la reforma rural integral es muy importante. Sabemos que hay muchos campesinos que están trabajando una tierra que legalmente no existe. Es una tierra que no está legalmente constituida. Entonces, por eso tenemos que desde hace 50 años existen mujeres trabajando la tierra y esa tierra realmente no les pertenece. Entonces, por eso es importante no invisibilizarlas y llegar a un punto en el que se pueda distribuir esta tierra de forma adecuada para satisfacer
todo este daño que se ha causado a través de las personas que se vieron desplazadas forzosamente. Exacto. Para eso es importante la creación de un sistema general de información catastral. La idea es poder actualizar toda la información de catastro de forma rural en un plazo máximo de 7 años para devolver todas estas tierras. Toca tener la información separada por sexo y etnia para lo que tú dices, para poder aportar literalmente, por ejemplo, a las víctimas de este conflicto, que más importante puede ser, por ejemplo, las mujeres cuyos esposos fueron pues asesinados. Y es importante que esto también ayude a los municipios a liquidar y recaudar pues impuestos predial sobre estas zonas. La idea es que sea de forma progresiva. El que más tiene, pues más paga y eso se va a una reserva campesina que se llama zonas de reserva campesina o CRC y se reconocen como iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz y desarrollo, que era lo que estábamos hablando. Ahora, entendiendo las políticas, hablando de voluntad política, vamos a pasar a ver cómo se materializa la ampliación democrática pues en ese punto. Bueno, obviamente, digamos, con la ampliación democrática, la idea es que surjan nuevas fuerzas en el escenario político que enriquezcan este debate y fortalezcan el pluralismo. La implementación obviamente implica la dejación de las armas, o sea que eso ya se viene haciendo desde hace harto tiempo, y la proscripción de la violencia, digamos, como método de acción política. Pues para la consolidación de la paz es vital facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que incluyan, digamos, a esta gente que antes no se ha visto representada y ha tenido que recurrir a este recurso de las armas para ser escuchada. Bueno, básicamente en términos institucionales, uno de los mecanismos más específicos para la inclusión política en regiones afectadas son las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, o en sus siglas CITREP, creadas para la elección temporal de 16 representantes a la Cámara por 2 periodos electorales. Esto es una medida, obviamente, que se tomó para la reparación y construcción de paz, para zonas que fueron históricamente vulnerables o que tienen una presencia débil institucionalmente. Entonces, entonces ibas. También se destaca claramente la promoción de una cultura política democrática y eso obviamente incluye, digamos, promover la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente, digamos, de ciertas comunidades que han sido minorías o han sido como específicamente atacadas por ser parte de estas comunidades. Entonces, ahora, entendiendo este fin del conflicto, que se va a segmentar en 3 partes. 1, el cese al fuego. 2, las hospitalidades de parte y parte. Y la dejación de las armas, como ya hicimos. Aparte de eso, se va a dar una reincorporación a la sociedad, una reinserción social a los guerrilleros de las FARC, que es la guerrilla con la que se hace el acuerdo. Este acuerdo busca la terminación definitiva de estas acciones, digamos, ofensivas entre la fuerza pública y las FARC. Entonces, para esto se establecen 20 zonas veredales transitorias de normalización, que, digamos, sus siglas son ZBTN, y 7 puntos transitorios de normalización con el objetivo de ganar el CFHBD e iniciar la preparación para la reincorporación de estas personas. Y adentrándonos más el tema en la dejación de armas, ¿cómo se gestionó la dejación de armas? Bueno, La DEA. Perdón. Sí, bueno, la dejación de armas, la DEA, fue un proceso, digamos, técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC y este proceso se desarrolla de manera secuencial, digamos que culmina a más tardar el día de 180 después de la firma del acuerdo final. Entonces, este es el momento en el que la ONU certifica el cumplimiento, o sea, cuando ya eso se haya cumplido, ya la ONU lo certifica y el armamento es destinado a la construcción de 3 monumentos, pues como en cumplimiento a lo que ya se había acordado.
Y pasando de fase en cuanto a la reincorporación y reinserción de estos guerrilleros, ¿cuáles son los compromisos económicos y sociales para los excombatientes? Sea un reconocimiento integral y sostenible. Tienes que reconocer literalmente las libertades de la persona, del excombatiente, y en términos económicos se les otorga una vez 8 millones de pesos, pero no es nada más el dinero que se les entrega sin más. La idea es que eso lo aporten a literalmente lo que se conoce como un proyecto individual, para poder ellos poder trabajar y sostenerse a partir de ahí. Y además de eso, al terminar el CVTN, se hace una asignación única de normalización y ahí se les otorga también unos 2 millones de pesos adicionales. Ok, como estamos hablando aquí en el contexto de los beneficios que van a recibir los excombatientes, me gustaría, más allá de los auxilios económicos, quiero poner la lupa en lo social. Hablar un poco de esa parte humana, porque no solamente es decirle al excombatiente que suelte el fusil y agarre la pala, hay que hacer un tránsito de una identidad colectiva, de lo militar a lo social, para integrarlos bien a la sociedad, que no sea como los intentos que se hizo antes de transición, de desmovilizar a estas personas, pero realmente no se podían adaptar a la sociedad, no encontraban como un lugar en la sociedad porque son personas que llevan mucho tiempo en un entorno diferente. Entonces también se nos habla de común, economía social del común, que es lo que va a asociar o lo que no nos va a dejar solos frente al mercado, sino que mantiene una cohesión grupal e integra a la economía global estas personas. También hablamos de un acompañamiento psicológico y psicosocial, porque son, como lo mencioné antes, personas que vivieron 20, 30 años en la selva y vamos a integrar a estas personas a un mundo completamente diferente. Entonces, en cuanto a eso, la reincorporación exitosa me parece a mí, no solamente es hablando en términos económicos, sino también hay que ver todas estas partes humanas y más de psicológicas y de comportamiento para que se integren de una manera adecuada a nuestra sociedad. Ok, y ahora pasando después del postconflicto, ¿cuáles son las garantías para la no repetición de esto? Bueno, claramente se promueve, digamos, un pacto político nacional en el que, digamos, varios sectores de la sociedad se comprometen a nunca más utilizar armas en la política. Entonces, este acuerdo establece medidas para intensificar la lucha contra estas organizaciones criminales que son responsables de homicidios, masacres, pues, secuestros, un montón de cosas que atentan contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, incluyendo claramente las que han sido, digamos, como sucesoras del paramilitarismo. Para eso se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Ok, ahora pues dando más seguimiento a otro de los puntos del acuerdo de paz es qué va a pasar con los cultivos de drogas ilícitas, como el cultivo de coca, el cultivo de marihuana, y básicamente cómo esto se vincula con la reforma rural integral. Vale, el objetivo pues básicamente es mirar a ver qué se va a hacer con las drogas ilícitas, ¿no? Entonces, eso está dentro del RRI y la idea es lo mismo, buscar una estructuración del campo. Es un capítulo especial dentro del RRI y hay un programa que se llama el Programa Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos o PNISE. Como os dije, este está en un capítulo especial y la idea es integrarlo completamente a los planes y programas y formalizar ya sea la propiedad y la estructura como tal. Claro, pero en ese caso si se busca la transformación del campo, ¿cómo se asegura de que las comunidades que hacen parte del mismo participen y que el PNIS sea sostenible con el tiempo? Sí, lo que dices es verdad. Se depende literalmente de los hombres y mujeres que están asociadas a ese lugar y debe ser indispensable. Entonces, el PNIS promueve la participación directa de la comunidad y las organizaciones. Elabora seguimiento, control, que literalmente todo esté bien. Y la idea es que sea de carácter voluntario y concertado a la sustitución. Literalmente quieres hacer que la comunidad, el gobierno nacional, las entidades, todas intenten lo mejor que puedan alejarnos de los cultivos ilícitos y sustituirlos por algo que literalmente ayuda a la sociedad. Es importante mencionar de que a pesar de la política que se está, digamos, planteando acá, no todos los campesinos han manifestado de que realmente tengan como una intención de pues sustituir
sus cultivos o incluso pueden incumplir con ese acuerdo o con esas condiciones, con lo cual, al menos para el caso del gobierno, tiene pensado que lo que se hará es proceder a una erradicación manual de los cultivos en donde se tenga que priorizar. Asimismo, igual el gobierno considera que tampoco va a descartar por completo al menos las estrategias de aspersión para lo que refiere a la erradicación, aunque pues en principio las FARC preferirían que sea solo por erradicación manual. Ok, pero ahí surge una duda. ¿Qué pasa con los pequeños agricultores que ya habían sido judicializados por temas de cultivos ilícitos? La idea es que para mantener la paz y tener la visión integral de una solución, el gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos y denunciar de manera transitoria a esas acciones penales. Entonces, ya no va contra los pequeños agricultores que manifestaron pues que habían hecho eso y habían decidido renunciar al cultivo y se genera entonces un ámbito de cultura social hacia la salud pública y se adoptan acciones integrales que sean sostenibles frente al consumo de drogas ilícitas, con un enfoque ya pues diferente. Ok, y ahora pasando sobre uno de los puntos centrales del acuerdo, ¿qué va a pasar con las víctimas? O sea, ¿cómo se concibe esto en el sistema integral? Y pues, ¿qué lo compone? Es importante aclarar de que pues el que sería el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene como tal un compromiso de colocar el acuerdo dentro de un lugar central donde ese es donde va como tal girar el eje de todas las decisiones en reconocimiento de las víctimas. Acá es donde se va a dar la prioridad a conceptos muy importantes, sobre todo a acciones que favorezcan a la comunidad en términos de verdad plena, justicia, reparación y no repetición. Además de que este sistema va a combinar tanto mecanismos judiciales como puedan ser sanciones, como puedan ser otro tipo de mecanismos a nivel después del cumplimiento de estas políticas, además de mecanismos extrajudiciales que sencillamente van a estar orientados hacia esclarecer la verdad y ante todo pues la búsqueda de los desaparecidos que se dieron durante el conflicto armado. Ok, con eso digamos que hay 5 mecanismos. Está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el CEB, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. Ok, y hablando de verdad, o sea, ¿cuáles son las funciones del CEB y del VPD? Para aclarar esa parte, lo primero es que lo que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la CEF, es un órgano por lo pronto temporal y de carácter extrajudicial. El interés acá está en pues en contar la verdad de lo ocurrido y pues dar un esclarecimiento hacia las violaciones de derechos humanos como también a las víctimas, además de tener que dar un reconocimiento a dichas víctimas y por supuesto el de identificar esas responsabilidades dentro de esos eventos que ocurrieron durante el conflicto armado. Por lo mismo, tiene que haber un informe final que va a reflejar las investigaciones, conclusiones y recomendaciones en donde ante todo tiene que estar también puesto un enfoque diferencial y de género hacia la victimización sufrida por mujeres. Me gustaría reflexionar y profundizar un poco en este en particular. Se habla de la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas y es que esta siento que es una de las heridas que sigue más abiertas en nuestro país. Esto es una labor humanitaria, pero tiene un impacto más bien psicológico y espiritual, debido a que tenemos más de 100.000 desaparecidos. Esto sería llenar el estadio metropolitano unas 2 veces. La desaparición forzada eh, generó un duelo suspendido en el cual las madres conservan la esperanza de que sus familiares o sus hijos puedan volver porque realmente no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, por eso es muy difícil para ellas, por ejemplo, cerrar el ciclo. Entonces, siento que este punto es demasiado importante y el hecho de que sea extrajudicial es bastante importante. Esto significa que no busca meter como tal a nadie a la cárcel por el dato nada más, por encontrar esto, sino que busca ciertamente llegar a este punto de la paz que mencionamos y que busca cerrar este ciclo. Busca, o sea, no va por el juzgar a las personas, sino
ver en dónde está y encontrar realmente las víctimas y que la gente pueda superar este duelo o al menos saber dónde están sus familiares y las personas que eh, se encontraron desaparecidas. Ahí voy a puntualizar una cosa muy importante y es que nosotros como tal tenemos lo que es la unidad de búsqueda, la VPD, que ellos que tienen el carácter humanitario que describes, así como también un carácter extrajudicial. Ellos el objetivo principal que tienen es sencillamente el de llevar a cabo todos los planes de búsqueda necesarios para tener que encontrar a aquellas personas que han desaparecido para poder como tal localizar en el punto exacto, poder identificar en dónde están o al menos si realmente es la persona a la que estamos tratando de buscar y muchas de las otras cosas dentro del contexto del conflicto armado. Es importante ante todo de que el gobierno nacional y las FARC están comprometidas con dar toda la información necesaria para que se pueda llevar a cabo estos planes de búsqueda y recuperación. Y dando un giro 180 grados, pasamos del carácter no judicial a finalmente ver cómo se va a dar la justicia a través de la JEP, ¿no? Y qué es la JEP, cómo está compuesta, qué quiere decir la JEP. Vale, la JEP es un mecanismo pues completamente importante y lo que está buscando son tres cosas: reconocimiento, verdad y responsabilidad. No podemos dejar que esto sea una lucha contra la impunidad. Y para eso, a medida que haya más reconocimiento y más verdad, se determinan las sanciones, dependiendo de su nivel. Entonces, si hay sanciones propias, que literalmente es para aquellas personas que reconozcan la verdad y su responsabilidad de forma detallada y exhaustiva. ¿Listo? Ante una sala de reconocimiento. Y las restricciones van en el sentido de no tener que, perdón, restricciones de libertad y de derechos, como la de residencia o la de movimiento, al menos por un periodo de 5 o 8 años. Deben tener un contenido, la idea es restaurativo y la idea es ser reparador para esas personas también. Y claro, en esta parte también existen sanciones más flexibles, como las sanciones alternativas, en las cuales son para quienes reconozcan, pero tardíamente, es decir, que tarden más en reconocer la verdad ante el tribunal y implica una pena privativa en la de libertad de 5 a 8 años más o menos, pero no se le considera como una cárcel o no se le entenderá como prisión. Es un poco más flexible y pues finalmente están las sanciones ordinarias, que es para quienes definitivamente no reconozcan la verdad, no acepten lo que hicieron ante el tribunal y para ellos la privación sí será efectiva y se entenderá como cárcel de un tiempo aproximado de 15 a 20 años en caso de graves infracciones o violaciones. Ok, Bueno, perdón, a mí me parece también importante, fundamental, de hecho, destacar que la JEP pues debe garantizar la seguridad jurídica. Esto pues a quienes se acojan a ella. Obviamente siempre y cuando se cumplan con el compromiso de verdad y responsabilidad. ok, pasando a otro de los puntos del acuerdo, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? O sea, ¿qué mecanismos hay de seguimiento para dar verificación a todas estas sanciones? Bueno, acá hay un mecanismo clave que es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final. Este se crea al día siguiente a la firma y está integrada por 3 representantes del gobierno nacional y 3 de las FARC. Digamos, tiene una duración de hasta 10 años. Ok, pero me preocupa un poco saber cuáles son las funciones principales de este CSIUI, más allá de lo técnico, cómo se aseguran de que esto no sea solo un saludo a la bandera y ya, o algo que toque hacer solo por el papel, porque me preocupa realmente eh, que pueda llegar a cumplir su tarea, porque tiene una tarea titánica de hacer que todos los puntos que se están estableciendo se cumplan. Esta comisión, digamos que tiene varias funciones esenciales, entre esas está hacer ese seguimiento a los componentes del acuerdo final y verificar su cumplimiento. Esto sirve, digamos, de un espacio para la resolución de diferencia entre estas partes y constata que los proyectos de, digamos, decreto, de ley, de cualquier acto legislativo, digamos, necesario para implementar el acuerdo corresponda a lo que ya se ha acordado. Ok, ¿y cómo se puede verificar lo transparente del proceso? Digamos, ¿hay organismos internacionales que verifiquen eso?
Digamos que el gobierno nacional se compromete a garantizar esta transparencia. Sí hay un sistema integrado de información y hay medidas como anticorrupción. Estas medidas incluyen la creación, por ejemplo, de mapas interactivos de seguimiento en los que cualquier ciudadano puede seguir y constatar el destino y el avance de estos proyectos, ver como mecanismos de rendición de cuentas periódicas. Hay un mecanismo especial para la atención de denuncias por corrupción relacionadas a esta implementación. Es importante también mencionar la verificación internacional que se está tomando en cuenta para este proceso, especialmente con países garantes como lo van a hacer en este caso Cuba y Noruega, además de también acompañantes como lo son el caso de Chile y Venezuela. Es importante que dentro de este CSIBI se va a contar con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame. Este instituto tiene como pues una tarea importante y es sencillamente cuál va a ser el modelo de evaluación para que estos acuerdos como tal se cumplan. Además de que las Naciones Unidas es otro de los órganos no gubernamentales que también se involucran para la misión de política de verificación y la reincorporación con garantías de seguridad. También es súper importante mencionar que la unidad de la implementación del acuerdo final asesora al Alto Comisionado para la Paz en la formulación de estas políticas y no solo para la formulación, sino para el seguimiento de las mismas, al seguimiento y al cumplimiento. Además, la ARN, que es la Agencia para la Reincorporación y Normalización, es una entidad del orden presidencial que también coordina la formulación de estas políticas y la ejecución para la reincorporación. Ok, y ya para finalizar, digamos, con este espíritu de construcción de paz, ¿cómo podemos aportar cada uno desde nuestros roles a la construcción de paz desde el acuerdo? Bueno, desde el derecho, la contribución es triple. Primero, obviamente, garantizar la seguridad jurídica del acuerdo, asegurando que las normas del desarrollo, como la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, se implementen con coherencia y respetando los derechos humanos. Segundo, la defensa activa y la promoción de los derechos de las víctimas, usando los mecanismos de la CIF, bueno, básicamente, especialmente la JEP, para que la verdad y la reparación se cumplan. Y tercero, apoyar el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo a través de la Unidad Especial de Investigación y promoción del cumplimiento de principios de no repetición. Yo como futura ingeniera considero que la paz no solo es ausencia de la guerra, sino también la presencia del mismo Estado en cuestión de infraestructura y bienestar para toda la comunidad. Siento que podemos en los futuros ingenieros en nuestro rol apoyar a poder restablecer todo lo que el gobierno y el Estado no ha hecho, que es estar presente en cuestión del bienestar de las personas y de la infraestructura. Específicamente en la ingeniería de sistemas es posible que nosotros podamos apoyar a generar redes o sistemas de integración para que la información sea más verificada y tenga lo que se le llama un truth source, que es básicamente que exista un sistema en el que nosotros podamos verificar básicamente que la información sea correcta en ese caso. Ok, desde mi aporte o desde mi visualización como futuro sociólogo, mi aporte profesional se centra en el tejido social y la disputa por la narrativa. ¿Qué pasa en este punto? La paz no se firma, sino que se construye culturalmente. Esto quiere decir que más mi labor se enfoca en ir a estos territorios que se vieron afectados y como quitar estas narrativas del enemigo que le vendieron a todas estas personas. Trabajar en la reconciliación también es muy importante, dado que no es obligar a las víctimas a perdonar, evidentemente, sino que los queremos reconocer como interlocutores básicos, interlocutores válidos, que hacen parte del conflicto y hacen parte de la mesa de diálogo, porque son literalmente el foco de los que sufrieron más daños en todo esto.
Entonces, mi rol también es facilitar espacios donde la víctima, el excombatiente y el empresario, por ejemplo, se puedan sentar sin matarse, que puedan dialogar, que puedan establecer una comunicación y que se pueda llegar a acuerdos en este punto. Entonces, mi trabajo, en resumen, es sanar la desconfianza colectiva que existe después de todo eso entre nuestros actores involucrados. Quiero resumir diciendo de que cada uno de los puntos que ustedes han planteado, como también la explicación dada sobre los 6 puntos del acuerdo final de paz, son vitales, son valiosos, son algo que claramente nos hace entender hacia dónde va este acuerdo de paz y con lo cual vemos también la interconectividad con la cual cada una de estas disciplinas se van relacionando, que esto no es sencillamente una serie de actores separados en donde se va a dar unas de las soluciones que no tienen nada que ver. Quiero finalmente pues dar como una citación textual al texto del acuerdo final de la paz diciendo lo siguiente. Lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en 50 años de guerra. Sin más que decir, muchísimas gracias a nuestro grupo de expertos, estudiantes, analistas. Gracias por habernos acompañado en esta trilogía en el que revivimos las crudas heridas del pasado, yendo por cómo se surgió el conflicto, quiénes fueron sus actores principales y ahora el postconflicto sobre cómo se dio el acuerdo de paz. Sin más que decir, buenas noches, país de mierda.